Buenos días, hermanos. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 19 para continuar el estudio que venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Recordemos que el Señor Jesucristo ahora está ministrando en la zona de Perea, que está del otro lado del río Jordán, o sea, del lado este del río Jordán. Y allí se encontró con muchas personas que necesitaban la sanidad. Luego se encontró con fariseos que vinieron con preguntas tramposas para tratar de tentarle. Luego dio instrucción a los discípulos. Y luego hay un pasaje donde Jesús bendice a los niños, donde diferentes personas, padres y abuelos, traen a sus niños para que Jesús los bendiga, para que Jesús muestre un interés especial y para que Jesús interceda por ellos, ore por ellos. Ese pasaje lo estudiamos hace poco, el año pasado, para el Día del Niño. Los invito a ver ese mensaje, si no lo han hecho. Se llama Llevemos a los niños a Cristo. Luego les paso el link del mensaje ese. Así que no vamos a concentrarnos hoy estudiando ese pasaje como lo hicimos hace poco tiempo, sino vamos a proseguir al versículo 16, donde dice así la palabra de Dios. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hoy vamos a hablar acerca de este interés asombroso que tenía este hombre, pero también una ignorancia grande que él tenía. Vamos a orar. Padre Celestial, guíanos al estudiar tu palabra para que podamos comprender en ella aquellas verdades que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender acerca de la deidad de Cristo, a comprender a nuestra necesidad de la gracia tuya y comprender nuestra pecaminosidad. Y sin el Señor Jesucristo no podemos tener ni acceder a la vida eterna. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos aprender la necesidad de entregarnos completamente a los pies de Cristo y soltar aquellas cosas que nos aferran o nos amarran a este mundo para que podamos gozar de la vida eterna. Estas cosas, Padre Celestial, te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Aquí entonces vemos en primer lugar el interés asombroso de este hombre. Y lo vemos cuando, como dice el Evangelio, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este hombre viene con un interés. La palabra entonces, que nos menciona Mateo aquí, habla de algo repentino. Es como se puede traducir he aquí. Es un verbo que denota sorpresa y podría traducirse literalmente mirad, mirad. Mateo quiere que nosotros observemos con una clase de intriga o asombro el relato que va a describir aquí. Es un interés individual, porque dice, vino uno y le dijo. Un individuo, una persona vino. Las personas vienen a Cristo individualmente, personalmente. Quizás muchos vengan al mismo tiempo, pero es necesario que cada uno tenga una inquietud personal acerca de su alma. Pero este número uno hace un gran contraste, ¿no es cierto?, con las multitudes que le siguieron a Perea buscando sanidad. Muchos estaban buscando sanidad. Uno estaba buscando la vida eterna.
Tristemente, los que buscan a Dios con necesidades temporales son muchísimos, más de los que buscan a Dios por su necesidad espiritual. Algunos aceptan hacer ciertas cosas espirituales mientras esperan que su necesidad temporal se satisfaga. Hay personas que se acercan a la iglesia impulsadas por una necesidad de salud imperante y en el transcurso de su búsqueda acceden a tener un estudio bíblico o escuchan el Evangelio, hacen una profesión de fe o mandan a sus hijos a una hora feliz. Pero cuando su necesidad de salud se satisfizo, dejan la iglesia y ya no muestran interés en las cosas espirituales. Esto sucede también con necesidades de trabajo o problemas familiares o fobias y otras cosas también. Así que vemos un interés individual, pero también es un interés espiritual. Él viene con una pregunta diciendo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Pregunta acerca de la vida eterna. Es un interés espiritual. Notemos que él habla de la vida eterna versus los que vinieron a ser sanados. ¿Sí? Ellos, los que vinieron a ser sanados, estaban buscando un beneficio material, un beneficio temporal, un beneficio físico. Él estaba buscando algo espiritual. Y Lucas se refiere a este joven como un hombre principal. Esa frase podría denotar que era principal de la sinagoga o quizás alguien distinguido de la sociedad, quizás por sus riquezas. Pero tiene un interés espiritual. Pero también tiene un interés respetuoso. Él le dice maestro, maestro. Lo llama maestro bueno, ¿no? Es más, nos dice el Evangelio de Marcos que viene hincando la rodilla a él. Así que vemos que había un interés respetuoso, porque maestro significa instructor, y era el título de los que enseñaban la ley de Dios. Le dio este título por su respeto, reconociéndolo, que era conocedor de la ley y capaz de enseñarla. Pero también le respeta inclinándose hacia él, con todo respeto. Era un interés respetuoso. Muy diferente que aquel interés engañoso de los fariseos que venían preguntándole con esa pregunta para intentarle. Así que este joven no, muestra un interés respetuoso. Era también un interés urgente. El mismo Evangelio de Marcos nos dice que vino corriendo hacia él, se acercó corriendo. Y esta palabra, entonces vino uno, o literalmente se acercó uno. Puso esfuerzo personal para resolver esa inquietud de corazón que él tenía. Le importaba de veras. No era una inquietud pasajera ni insignificante. Él vino todo hasta donde estaba Jesús y vino corriendo. Vino con una urgencia. Hizo lo que tenía que hacer, cuando tenía que hacerlo, para acercarse a Jesús. Quizás este joven estaba esperando una oportunidad para hacer esta pregunta de una forma personal a Jesús. Al principio Jesús estaba rodeado de personas enfermas que necesitaban sanidad. Luego estaba rodeado de los fariseos que le estaban haciendo estas preguntas tramposas. Luego también estaba con sus discípulos mientras él les enseñaba acerca de la soltería y del matrimonio. Y luego estaba rodeado de padres y niños que estaban buscando la bendición de Jesús. Quizás después de que todos se hayan ido y finalmente cuando Jesús comenzó a irse de allí, este joven vio la oportunidad para acercarse a él. Es importante venir a Dios con nuestras inquietudes cuanto antes. No lo dejes para más adelante, porque cuando postergas asuntos espirituales, el diablo tratará de distraerte con otras cosas. Y quizás en otro momento ya no sientas esa urgencia de encontrar una solución a tu dilema. El Espíritu Santo trae convicción en el corazón del incrédulo, como lo dice en Juan 16:8.
Pero si uno hace oído sordo a esta convicción, puede comenzar a cauterizar su conciencia y ya no demuestra interés en el asunto. Pero también aquí vemos la ignorancia triste de este hombre. No solamente un interés asombroso, sino también la ignorancia triste de este hombre. Este hombre ignoraba la deidad de Jesús. Esa es una de las cosas que ignoraba. Hay 4 verdades que él ignoraba. Ignoraba en primer lugar la deidad de Jesús. El joven venía a Cristo y lo veía como un buen maestro. Maestro bueno lo llama. Él vino a Jesús no para obtener vida eterna de Jesús, sino para obtener la instrucción de cómo tener la vida eterna. Este joven ignoraba que en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, como dice Juan 1:4. El joven venía a Jesús como un maestro, y veía a Jesús como un maestro, pero no como el Mesías, no como Dios, no como el Salvador. Lo llama bueno. Esa palabra bueno habla de algo beneficioso, algo bondadoso. Habla de bondad intrínseca o en esencia. O sea, lo llama maestro bueno. Maestro que tiene una bondad intrínseca. Pero la manera en que este joven se refirió a Jesús era inconsistente. Lo llamó maestro bueno. Si Jesús fuera un mero maestro humano, entonces no tendría bondad intrínseca, porque ninguno hay bueno sino uno, Dios, como le responde Jesús en el versículo 19. Y por otro lado, si Jesús es bueno intrínsecamente por ser Dios, entonces el joven no debería esperar una respuesta humana o que siga con una tradición judía. O sea, él debería haber venido a Jesús para la vida eterna, para recibir la vida eterna a él, no para recibir una mera instrucción de un rabino judío. El joven debía reconocer correctamente la identidad de Jesús. Así que Jesús lo lleva a mirar la identidad de su persona. Que Jesús es Dios, como él mismo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Pero no solamente este joven ignoraba la deidad de Jesús, sino que ignoraba su propia pecaminosidad. Porque él le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Usa esa misma palabra, bien. O sea, habla de una cosa buena. Habla de buenas obras acá. Pero habla de algo intrínsecamente bueno. O sea, habla de buenas obras que son intrínsecamente buenas en sí. Este hombre, este joven está asumiendo que él puede hacer cosas buenas. Habrá hecho muchas de estas cosas buenas en su vida, pero ahora pregunta, ¿cuál debe hacer para poder tener la vida eterna? ¿Qué bondad gana la vida eterna? Obviamente, él no creía que había hecho suficientes cosas buenas para entrar en el cielo. Porque si no, no estaría planteando esta inquietud. Pero tampoco se veía él como un terrible pecador. Quizás se veía como muchas personas hoy en día se ven a sí mismas. No son perfectos, pero no son tan malos. Sienten que en lo profundo de su ser tienen bondad y no se merecen el infierno. Y si solo pudieran hacer algunas cosas buenas, tendrían garantizado el cielo. Pero no solamente ignoraban su propia pecaminosidad, pero este joven muchacho ignoraban también la manera de salvación. Él le dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué podría él hacer para poder conseguir como resultado la vida eterna? En este caso, es el resultado, este resultado es la vida eterna, ¿no? Para tener vida eterna. Parece que en la mente de este joven, la vida eterna se obtiene por un intercambio moral, por haber hecho una
o una cantidad de buenas obras, él obtiene como intercambio la vida eterna. O sea, él piensa, si yo hago suficientes cosas buenas, entonces voy a recibir como intercambio la vida eterna. O sea que, en síntesis, el joven quería saber qué cosa buena podía hacer para ser salvo. Y a pesar de su posición en la comunidad y su esfuerzo por cumplir la ley y las tradiciones judías, este joven no tenía paz interior. Por eso vino a Jesús imperiosamente o urgentemente. Él no tenía la seguridad de ser salvo. Creía hacer todo lo posible para ganar la salvación, pero no sentía que había hecho suficiente. Él, como los judíos de su época, creía que la salvación era conseguida por las obras, por las buenas obras. Pero esta manera de pensar no trae paz, no trae tranquilidad, porque uno siempre se pregunta, ¿cuántas buenas obras son suficientes para ganar el cielo? Así que ignoraba estas tres verdades, pero también ignoraba una cuarta verdad. Ignoraba la demanda santa de Dios. Jesús lo lleva a mirar la santidad de su persona. Él le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, guarda los mandamientos. Esa palabra guardar significa guardar algo para que no se pierda o dañe, vigilando o manteniendo el ojo sobre el objeto guardado. Y cuando habla de mandamientos se refiere a esas prescripciones autoritativas de Dios, los preceptos de Dios, las órdenes de Dios para obedecer. O sea, se refiere a los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Dios expresó en su ley su propio carácter moral absoluto. O sea, Dios es santo, moralmente, absolutamente santo, y expresó en la ley, en su ley, esa santidad. Así que cuando el hombre es confrontado con la ley divina, es confrontado con la perfección absoluta de Dios y la demanda santa de Dios sobre sus criaturas. Por eso Jesús dirige a este joven a los mandamientos. Para entrar en la vida por las obras, como él esperaba, debía guardar perfectamente todos los mandamientos de Dios. Si te preguntas, ¿qué espera Dios de mí? Lee los mandamientos. Ahí encontrarás la moral sublime de Dios, lo que Dios demanda del ser humano. Pero ninguno podemos llegar a esa perfección. Nadie puede guardar todos los 10 mandamientos todo el tiempo de una manera perfecta. Ninguno hemos obedecido la ley completamente y de todo corazón. Y por eso Jesús nos dice que el camino al cielo no es la ley. La ley no es una escalera que nos lleva al cielo por cumplirla, sino la ley es un piso de cristal que nos manda al infierno por quebrantarla. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso también Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús no le estaba diciendo al rico ahora, ¿sabes qué? Los mandamientos son el camino al cielo. Estaba mostrándoles los mandamientos para que se dé cuenta que los mandamientos no son el camino. Para que vean que no puede encontrar el cielo a través de sus propios medios, sino que venga y reconozca su necesidad de Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida. La ley de Dios fue expresada en 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos se pueden resumir en 2 mandamientos principales. Jesús, fíjense lo que dice en Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22 tenemos esa descripción donde los fariseos, donde un intérprete de la ley le preguntó, por tentarle, le preguntó también
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y nos dice en Mateo 22, versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que Jesús, después de hablar del amor supremo, completo y obediente a Dios, y el amor desinteresado, generoso y de entrega al prójimo, dice que de estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, depende toda la ley y los profetas. O sea, que los 10 mandamientos se podrían resumir en esas dos palabras. Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento de la ley demanda amor supremo, entrega absoluta y obediencia total a Dios. No es algo nada fácil. En este mandamiento está implícito la fe en Dios y por tanto también la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 3, versículo 23, nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado? Así que creer en el Señor Jesucristo es parte de ese primer grande mandamiento. No podés amar a Dios con todo tu corazón sin creer en Jesucristo. Al buscar guardar todos los mandamientos de Dios, nosotros descubrimos que no podemos hacerlo, pero sí podemos creer en Jesucristo. El joven entonces ahora le pregunta a cuáles mandamientos se refiere Jesús. Este joven no ignoraba los mandamientos de Dios, pero quizás esperaba que Jesús tenga una clasificación de mandamientos primarios o secundarios, o algunas prácticas especiales de conducta para alcanzar la vida eterna. Hoy día algunos clasifican los pecados también, ¿no? Los pecados como veniales o mortales, y quizás algunos mandamientos son principales y otros sean secundarios. Ahora, los 10 mandamientos fueron escritos sobre 2 tablas. La primera contenía los mandamientos relacionados directamente con Dios. Y la segunda contenía los mandamientos relacionados con el prójimo. Interesantemente, Jesús, aquí en Mateo capítulo 19, le menciona algunos mandamientos, algunos ejemplos de mandamientos de la ley, enfocándose en los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. O sea, la segunda tabla de la ley. Jesús menciona la prohibición del homicidio, del adulterio, del hurto y del falso testimonio. Y luego también manda la honra a los padres y el amor al prójimo. Y este último, el amor del prójimo, es el resumen de esa segunda mitad del decálogo, o sea, de la segunda tabla de la ley. Los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Cuando Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que Pablo también repite esta misma enseñanza en cuanto al resumen de la ley? Pablo dice en Romanos 13, 9 al 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como también Pablo dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizás Jesús no mencionó los mandamientos de la primera tabla, porque el joven hubiera indicado que los cumplía, sin comprender la extensión de su significado. Así que Jesús le va a mostrar de una manera práctica que él no amaba a Dios como debía, que no se entregaba a Dios como se merecía y que no obedecía a Dios como correspondía. El joven reclamaba haber guardado todo lo que Jesús le había dicho. Cuando Jesús le da esa lista de mandamientos, el joven le dijo,
En el versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces él le dice, yo lo he guardado. Ahora es interesante, esa palabra guardar es una palabra diferente que la que Jesús utilizó cuando él dijo, guarda los mandamientos. Esta palabra es diferente. El verbo que Jesús usó implica una obediencia de corazón, mientras que el verbo que el joven usó puede indicar una observancia meramente exterior. El joven estaba acostumbrado a cumplir de forma literal y externa los preceptos de la ley, así como muchos de los judíos, pero sin tener un corazón orientado hacia Dios. Recuerdan que por ahí diezmaban el eneldo, el comino, las pequeñas semillas. Sin embargo, se olvidaban de la justicia para con su prójimo. Entonces, trataban de cumplir las cosas externas de la ley. No cometían adulterio, pero codiciaban a la mujer de su prójimo. Entonces, no asesinaban, no mataban, pero se enojaban contra su prójimo en su corazón. Y el joven estaba acostumbrado a cumplir esa forma externa o literal de los preceptos de la ley, pero sin tener un corazón orientado hacia Dios. Y esa clase de observancia no trae paz ni seguridad de vida eterna. O sea, una observancia externa de la ley no va a traer esa paz interior. Pero cuando uno tiene un corazón orientado hacia Dios, le obedecerá en sus mandamientos. Dios es el que orienta nuestro corazón hacia Él a través del nuevo nacimiento. Y el joven ahora enfrenta un conflicto profundo en su corazón. Él creía haber observado todas las cosas que Jesús había dicho. Sin embargo, en su conciencia tenía serias dudas de que había alcanzado la vida eterna. Pero al mismo tiempo expresa la arrogancia de su corazón, jactándose de haber cumplido todos los mandamientos citados por Jesús. Sin embargo, él dice, ¿qué me falta entonces? Está desesperado, porque él se da cuenta que había hecho todo, él piensa que había hecho todo, pero sin embargo siente que algo le faltaba. Sin duda, él había hecho un esfuerzo grande y tremendo por cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios. No podía ser acusado de ser una persona disoluta o ni de practicar pecados groseros o violentos. Pero la observancia de mandamientos no le daba seguridad de vida eterna. No le daba la seguridad que él estaba buscando. En su frustración, él exclama, ¿qué más me falta? Y esta situación del joven produjo en Jesús un afecto entrañable. Y como dice Marcos, Jesús mirándole, le amó. Jesús le amó. Jesús no la rechazó por tener esta frustración, pero le amó. La mentalidad legalista conduce a una persona a sentir satisfactoriamente en cuanto a uno mismo y a decir, todo esto he guardado. Eso es lo que dijo el joven. Eso es lo que tenía la actitud legalista que él tenía. Todo esto lo he guardado. Pero la dependencia de la gracia de Dios lleva a uno a decir, mucho de esto lo he quebrantado. Por tanto, te ruego que me perdones. Esa es la actitud correcta para venir hacia Dios. No debemos venir hacia Dios diciendo, todos los mandamientos que me mandaste los he guardado, sino la mayoría de lo que tú me has mandado. He fracasado, los he quebrantado y necesito tu perdón. Pero en tercer lugar llegamos a la prueba de la realidad de este hombre. Jesús va a probar de qué está hecho este hombre. Él mostraba mucho interés al principio, un interés espiritual. Obviamente mostraba mucha ignorancia de las cosas espirituales. Pero ahora Jesús va a mostrar en realidad dónde está el corazón de este hombre. La respuesta de Jesús en el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esa respuesta lo fuerza a enfrentar
qué clase de amor tenía verdaderamente para con su prójimo. Porque le dice, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y también le fuerza a este hombre a darse cuenta qué clase de entrega tenía para con Dios. Porque le dice, ven y sígueme. Este joven era muy religioso, pero carecía de amor verdadero para con su prójimo. No alcanzaba la santa demanda de Dios. El apóstol Juan también observa esto. Fíjense lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Habla acerca de la relación entre aquel que cree en Dios y aquel que ama a su hermano. Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Este joven había llenado su cabeza del conocimiento teórico de Dios a un nivel intelectual. Y ese conocimiento intelectual no regenera a la persona. Pero ese conocimiento intelectual vuelve a una persona legalista, hablando mucho de amor, pero no teniendo la capacidad para amar. Y por eso Juan también en el 1 de Juan capítulo 3, versículo 18, fíjense lo que dice. 1 Juan 3, 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que no podemos hablar mucho del amor de Dios. No debemos hacer solamente eso, sino que debemos amar verdaderamente a nuestros hermanos y a Dios con todo el corazón. Por eso, cuando el amor de Dios queda empañado por la falta del amor al hermano, esa persona debe preguntarse acerca de su nuevo nacimiento. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo al hermano, entonces yo debo preguntarme si realmente he nacido de nuevo. Porque ¿cómo puedo realmente amar a Dios si no amo a mi hermano que veo? A Dios no lo veo. Yo puedo decir mucho si amo a Dios o que amo a Dios. Intelectualmente puedo conocer mucho de Dios. Externamente puedo decir que amo a Dios o que muestro cosas en obediencia a Dios. Pero si no lo amo de corazón, si no lo amo de corazón mostrando que amo a los hermanos, entonces se ve que no hay un nuevo nacimiento en mi vida. Como dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 9. 1 de Juan 2, versículo 9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este joven, él pensaba que había amado a su prójimo, pero estaba en tinieblas, porque no lo amaba verdaderamente. Jesús ahora le está exponiendo el amor. Él externamente había mostrado cosas externas en cuanto al respeto hacia su prójimo, pero no lo amaba de todo corazón. El problema del joven era que no creía en Jesús con la clase de fe y confianza que trae vida eterna. El joven tenía una confianza, pero estaba confiando en otra cosa. Estaba confiando en sus riquezas. Jesús comienza a mostrarle esta confianza equivocada. Y con su orden de vender todo y darlo a los pobres, está probando su disposición para desprenderse de lo que él estaba confiando en la tierra, sus posesiones. Este joven confiaba en sus riquezas más que en Dios. Y de esta manera Jesús estaba probando la fe de este joven. ¿Amaba a su prójimo como reclamaba? ¿Obedecía a Dios como decía? Jesús probó dos cosas de este joven. Probó su amor al prójimo con esta orden: vende lo que tienes y dalo a los pobres.
¿Estás seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? Entonces vende tus cosas, tus posesiones, dalo a los pobres, ayuda a aquellos prójimos. Pero también probó su amor a Dios con la orden, ven y sígueme. Dices que amas a Dios con todo tu corazón, entonces desprendete de todas esas cosas y seguime. Seguí los caminos de Dios. La reacción a la respuesta de Jesús pondría de manifiesto su verdadera situación espiritual. Si estaba dispuesto a dar todos sus bienes para ayudar a los pobres y entregarse completamente a seguir a Jesús, entonces estaría evidenciando la clase de fe que salva, la clase de fe que recibe el regalo de la vida eterna. Esta orden de Cristo era la piedra de toque que demostraría al joven la realidad de sus deseos en relación con la vida eterna. Él parecía desear la vida eterna, pero ahora se va a ver la realidad de dónde está su deseo. Aquel que ama la vida eterna reconoce que las posesiones terrenales son temporales. Aquel que ama la vida eterna reconoce que su propia vida y todo lo que posee está en las manos de Dios, que solo es un administrador de lo que posee en la tierra, que todo bien material que invierta en Dios, en su palabra y en las almas de los hombres, le traerá tesoros en el cielo. Y también reconoce que todos los tesoros celestiales son permanentes, que nunca se acabarán. Eso es lo que cree y manifiesta y reconoce aquel que ama la vida eterna. Y Jesús le está poniendo, ¿amás la vida eterna? ¿Eso es lo que vos querés con todo tu corazón? ¿O querés tus bienes terrenales? Jesús tocó el nervio sensible de este hombre. Cada uno de nosotros tendrá un nervio sensible diferente. Para algunos, como este joven, eran las posesiones que pueden acumular en esta vida. Para otros será el reconocimiento y el respeto de la sociedad. Para otros la aceptación de la familia. Para otros quizás los placeres que puedan disfrutar de este mundo. Pero todos, tarde o temprano, tienen un nervio sensible que Jesús toca para ver si están dispuestos a dejar esto para seguirlo. Jesús expuso la verdadera escala de valores en la vida de este joven. Parecía como que quería lo espiritual en primer lugar, porque vino urgentemente pidiendo la vida eterna, pidiendo la manera de obtener la vida eterna. Sin embargo, el Evangelio expuso su verdadera escala de valores. Y el Evangelio va a exponer tu verdadera escala de valores también. Aquel que está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo muestra la actitud del verdadero cristiano. Cuando Jesús habla de ser perfecto aquí, no se está refiriendo a una clase especial de cristianos que son más espirituales que otros, ni a una clase de sacrificio especial que solo es demandado a algunos, sino a la demanda natural de Cristo. Esta clase de entrega total es la que demanda a cada cristiano. Cuando Jesús dice, si quieres ser perfecto, está hablando, si quieres ser un cristiano verdadero, esa clase de perfección. Esto es lo que Pedro decía cuando dijo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O lo que Pablo expresa en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como también dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Son demandas que se hacen a todo cristiano. Pero ¿qué sucedió con este joven? Dice la Biblia, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Se fue triste. Se dio cuenta que no amaba a su prójimo como debía y no amaba a Dios como debía. La vida eterna que él buscaba parecía esfumarse ante su vista porque no estaba dispuesto a seguir el camino trazado por Cristo. En vez de abandonar las riquezas de este mundo para abrazar a Cristo, se alejó de Cristo, aferrándose a sus riquezas. Qué triste. Pero te pregunto, ¿qué harás tú si Cristo te dice, deja todo y sígueme? ¿Qué clase de respuesta tendrás? Vamos a orar. Padre Celestial, guíanos para que nuestra respuesta a esta clase de demanda podamos expresar como Pablo y como Pedro que estamos dispuestos de abandonar todo y que estamos crucificados al yo, estamos crucificados al mundo por amor a Cristo, porque Él ha hecho una transformación en nuestra vida. Y a pesar de que no somos perfectos, deseamos amar a Dios con todo nuestro corazón. E intentamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No jactándonos de nuestras obras, sino arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe y nuestra confianza solamente en Jesucristo, el único camino que lleva a la vida eterna. Pedimos, Padre, estas cosas para cada una de nuestras vidas, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.